Gracias, cafezosos, por continuar con nosotros. Mire, hoy en Salud al Día vamos a tocar un tema muy importante. Yo sé que va a entrar, algunas personas van a entrar en debate con esto y otras no, porque lo van a ver como un tema muy importante. Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual y es por eso que vamos a hablar la importancia de la misma, y es por eso que nos acompaña la doctora Jackie. Un gusto tenerla en esta mañana. ¿Cómo está y cómo se siente? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad que muy contenta porque hoy, 4 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2010, pues ha declarado que este día vamos a conmemorar y celebrar la importancia de la salud sexual. Es un tema, como le digo, que algunas personas no le ponen mucha importancia o mucho interés, porque dicen, ¿por qué yo le voy a hablar a mis hijos de la salud sexual a temprana edad? Y a mi punto de vista siento que es un tema que se debe de tocar porque es un tema muy importante para así saber las consecuencias y los riesgos que esto conlleva. Claro, bueno, parte de la salud sexual y el derecho de la salud sexual es parte de los derechos humanos. Y es por ello que este día pues, nos hace como un llamado de atención y que conmemoremos el hecho de que nosotros tenemos la obligación de recibir una educación sexual siempre bajo los cánones de la responsabilidad, de la autonomía y del respeto. Y es aquí donde radica la importancia, ¿verdad? Que nosotros estemos pues empapados del tema, que sepamos que todos los seres humanos tenemos el derecho a expresarnos libremente, siempre bajo una responsabilidad y sobre todo al tener todos los elementos, ¿verdad?, de conocimiento, de empoderamiento para que nosotros podamos desarrollarnos pues de una manera más efectiva en este ámbito. Doctora, algo muy importante para comenzar, porque yo sé que muchos padres nos están viendo y quieren saber a qué edad es la adecuada para poderle hablar a sus hijos de educación sexual. Como lo habíamos mencionado en una plática previa que tuvimos, ¿verdad?, de que sí era importante pues la educación sexual a los niños. Y yo les mencionaba que esta es desde que los niños están pequeños. ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente no le voy a hacer algunas cosas explícitas a los niños acerca de lo que es la salud sexual, pero esta empieza desde que nosotros como padres tenemos el deber de explicarles, por ejemplo, algo muy sencillo, las partes del cuerpo con el nombre adecuado y no poner pues los típicos sobrenombres u otras maneras de llamar a las partes íntimas, sino que les llamamos como son. Las partes sexuales masculinas, las partes sexuales femeninas, inculcarles a los niños la importancia de que nosotros estemos abiertos a estos temas, que recibamos la información más adecuada que se puede, y no hay mejor lugar que en casa. Es por ello que este día también es importante porque es un llamado hacia los padres. Claro. No solamente que los jóvenes o las personas adultas puedan desarrollarse de una manera adecuada, sino que también los niños, de acuerdo a su edad, puedan recibir la información adecuada. Y es por ello que muchas veces las mamás me hacen la pregunta, ¿cuál es la edad indicada para ir a la ginecóloga, por ejemplo? Cuando ya presente su primera menstruación, cuando ella ya esté embarazada y no. Yo les digo, muchas madres pueden acudir al ginecólogo para recibir educación sexual acerca de los cambios que van a suceder en el adolescente, cómo ellas van a reaccionar pues a esta barrera que van a traspasar, que la va a convertir de niña, ¿verdad?, a otra etapa de la vida. Entonces es importante eso. La educación sexual va a variar de acuerdo a la edad que se encuentre pues cada persona, entonces dependiendo de eso o las necesidades que ella presente. Vivimos, doctora, en un mundo muy digital en el cual a veces los niños o los adolescentes saben más que sus papás. Entonces eso también es una barrera muy importante en la cual los padres dicen, mi hijo sabe más que yo al momento cuando quieren saber de sexo, por ejemplo, o cuando quieren saber de métodos anticonceptivos. Entonces eso es bien importante también tener en cuenta porque la era digital ha abarcado tanto. Entonces imagínense, un niño que tenga acceso a internet va a saber más que sus papás o le puede enseñar a sus papás, y ese también siento que es un punto de equilibrio en el cual los papás se rehúsan a decirle a sus hijos, hijo, mira, si ya empezaste con tu vida sexual, puedes utilizar esto o puedes utilizar lo otro, o a las niñas también, y entonces siento que por eso está ese declive de que no le dicen a sus hijos qué manera deben de hacerlo. Sí, como usted lo menciona, pues la era digital ha venido en cierta manera como a sustituir esa relación que había tal vez con los padres, con la persona que tienen más cercana su cuidado e incluso con los educadores sexuales, que muchas veces, porque hay personas que están formadas para esto, para educación sexual, y muchas veces, como le digo, han venido como a sustituir eso. Sin embargo,
creo que la educación sexual tiene que ser un tema individual. Y, por ejemplo, con los métodos anticonceptivos, nosotros podemos tener muchísima información, acceso a mucha información acerca de ello, pero esto tiene que ser una decisión basada en nuestras características, en lo que queremos, en el contexto de la paciente. Entonces, creo que el momento o el lugar donde más empatía van a recibir, pues, estos jóvenes o quien desea la educación sexual es en una consulta íntima, privada, ¿verdad? Donde se puede establecer ese vínculo tan importante para que él pueda expresar cuáles son sus dudas y cuáles son sus necesidades o qué es lo que él más necesita saber de acuerdo a su educación sexual. Y esto lo podemos encontrar idealmente en casa, pero sé que muchas veces puede ser un tema muy difícil de tratar, entonces los padres pues pueden recurrir a otras personas que estamos siempre anuentes, ¿verdad? A brindar la educación sexual para quien lo necesite. Doctora, existe este tabú, porque nosotros aquí en Honduras somos un país muy culto, en el cual siempre nos han dicho que no podemos hablar de ciertos temas porque las personas, nuestros abuelos, por ejemplo, nos han dicho, no, ¿por qué estás hablando con el niño de eso? ¿Por qué le estás enseñando también a la niña de eso? Siento que también ese es un punto muy importante en el cual debemos de quitarnos eso de nuestra mente, ser un poquito más mente abierta, en el sentido de que debemos de enseñarle a sus hijos el hecho de que el niño, la niña, y que tienen cosas totalmente diferentes y no solamente eso, sino que sacarse ese tabú de que la niña no puede ir al ginecólogo, por ejemplo. Que el niño, porque es hombre, ya puede hacer lo que él quiera. Y siento yo que también eso declina bastante y por eso hay tantos embarazos, hay tantos abortos también, hay tantas violaciones, porque no tenemos esa educación necesaria en nuestras casas para poder evadir o atacar estos temas. Pongámonos en el contexto de que la casa o el hogar debe ser el lugar más seguro para nosotros, ¿verdad? Es como volver a casa, es el lugar donde yo puedo encontrar la confianza. Un lugar seguro. Exactamente, la seguridad. Entonces, imagínense un adolescente o una niña que tenga algunas incógnitas o algunas interrogantes acerca de la sexualidad y en casa no lo puede encontrar. Entonces, ahí es donde viene tal vez ese problema, porque recurrimos a otros lugares donde tal vez, no digo que la información no va a ser adecuada, pero tal vez no va a ser con ese tacto y la necesidad que la persona necesita en ese momento. Y lo que usted dice del tabú es bien importante, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, pues tal vez nuestros padres no recibieron educación sexual. Sin embargo, con el pasar de los años sabemos la importancia de esto. Y es eso lo que nos llama la atención del día de hoy, porque se menciona, y por eso fue creado el día, de que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que también el bienestar en muchos aspectos, tanto en nuestro bienestar físico, mental y también el aspecto sexual. Entonces, si queremos niños y niñas saludables, que sean adolescentes saludables y responsables, creo que brindando la información es pues el camino correcto. Y esto no quiere decir, porque eso es lo que le preocupa a los papás, dar la información y brindar pues todo el acceso o la apertura a la salud sexual no significa que nosotros vamos a incitar o promover conductas sexuales inadecuadas. Al contrario, si usted ya tiene la autonomía, tiene la madurez y decide realizar ciertas situaciones, entonces usted va a tener todas las armas con que enfrentarse si tiene algún problema. Que eso es lo importante. Lastimosamente, doctora, en la sociedad en la que vivimos, a veces no nos adecuamos a la edad que tenemos, porque usted puede ver muchas niñas de 12, 11 años que han desarrollado tan temprano, entonces el hecho de desarrollar tan temprano, piensan que ya son mujeres. Claro. Y también tienen que adecuarse a la edad que tienen, por eso hay tantos embarazos adolescentes por lo mismo. Y yo siento que en las escuelas, yo sé que muchos padres me van a matar por esto, pero yo siento que en las escuelas, después del 5º grado o del 3er grado, ya deberían de hablarle un poco de sexualidad. Recuerdo yo que cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron, por ejemplo, cómo se utilizaba una toalla sanitaria, que siento que ahora no lo hacen. Recuerdo que mi maestra de ciencias naturales me enseñaba esto es femenino, esto es masculino, este es el miembro masculino y este es el miembro femenino, pene y vagina. Y siento que ahora eso les da tanto pena a los maestros también enseñarlo, que por eso es que hay tantos problemas y tantas cosas aquí en el país por esa misma desinformación sexual. Claro, y ya que hablamos un poquito de lo de la era digital, no podemos negar el hecho de que estamos
viviendo tiempos de hipersexualidad, claro, digamos, o sexualizamos mucho lo que es la mujer o el hombre a tempranas edades. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como usted lo dice, recibir una información adecuada desde temprano, nosotros nos va a poner en el contexto de que yo sé lo que es correcto, yo sé lo que no, lo que yo tengo o cuáles van a ser los cambios que voy a tener a cierta edad, qué cosas todavía no estoy preparada para eso, porque biológicamente y físicamente no estoy para ello. Y lo que usted dice de los 12 años puede sonar como, ay, siempre nos dicen eso como para inculcar miedo, pero es algo que vemos al día a día. Yo en la tarde laboro en una institución pública y no es... Se ve día con día. Exacto, y a veces creo que los médicos hasta hemos perdido un poco ese asombro porque es tanto lo que recibimos de niñas, adolescentes, embarazadas, y a veces recibimos pacientes de 16 años que van por su segundo embarazo. Entonces uno pregunta, ¿en qué punto estamos fallando? Exacto. Y si tal vez los padres, porque yo entiendo muchas veces las circunstancias de trabajo, de falta de tiempo o incluso de falta de educación de ellos, de educación sexual, y que les cuesta transmitir, es por ello que yo les hago un llamado. El personal de salud siempre va a estar anuente para eso. En el caso de que sea un niño, por supuesto que su pediatra o su médico de base siempre va a estar dispuesto a ayudarle. Y en este caso, pues, en lo personal, es un tema que me gusta mucho y sobre todo en los adolescentes, ¿verdad? Porque siento que empoderar a las niñas desde temprano, pues les va a dar las armas para que tengan una salud sexual y reproductiva, en este caso, pues de la mejor manera y sobre todo responsable y con mucha información. Estoy muy de acuerdo con usted, doctora, que sobre todo las mujeres debemos de empoderarnos más en este tema porque somos las que reproducimos. Así es. Entonces tenemos que saber muchísimo de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuáles son sus redes sociales y su número de teléfono para que puedan ir a su consulta? Muchísimas gracias siempre por la invitación y me encuentran en Instagram como Doctora Cruz Gine. Y mis redes sociales, bueno, esas son mis redes sociales, ahí pueden encontrar el contacto para las citas. Atendemos en Torre Metrópoli, en la Torre 2, en horario matutino, y mi teléfono es el 3388-7053. Un gusto y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y mire, pasamos de un tema muy interesante que es la salud sexual y también vamos a pasar con la salud física. Y es por eso que Malcolm está más que activo y preparado con Carlos para nuestra rutina del día de hoy. Así que vamos con ustedes, chicos.